Bienvenidos, estudiantes, a la semana 16, funciones reales, monotonía de funciones reales y función afín, parte 1 de la semana 3 del proyecto 2. Saludos cordiales estudiantes, en esta semana 16 perteneciente al adelanto de la parte 1 del proyecto 2, semana 3, aprenderemos sobre las funciones reales, monotonía de funciones reales y función afín en cuanto al análisis de gráficas y dominio y recorrido. ¿Pero qué son las funciones reales? Estas funciones son conjuntos de salida y llegada que son representación del subconjunto de los números reales. Una forma de visualizarlos es utilizando una representación gráfica en el plano cartesiano, y de esa manera se puede ver la forma en que los términos de crecimiento o decrecimiento de cada conjunto conforman el dominio y a su vez nos permite emitir conclusiones. Por eso vemos que las pendientes cambian en forma creciente y decreciente, pero cumpliendo ciertas propiedades. Vamos a definir qué es función en cuanto a conjuntos. Sean dos conjuntos A y B, no vacíos cualesquiera, una función o aplicación de A en B es una regla que corresponde a una asociación que asigna un elemento de X perteneciente al conjunto A un único elemento de Y perteneciente al conjunto B. De ahí se derivan los conceptos de conjunto de salida y de llegada. Conjunto de salida, que se conoce también como de partida, representa el conjunto A, que se llama así porque conforma el dominio que se denota con la abreviatura de DOM-F. Conjunto de llegada sería el conjunto B, que se llama conjunto de llegada de F al elemento de Y que pertenece al conjunto B, y pasa a ser una imagen de X para la función F, y lo escribimos con la abreviatura de Y, o que es F de X al igual denominación. Se representa simbólicamente como función de A en B. Tenemos la monotonía de funciones reales. En crecimiento se cumplen dos propiedades para creciente y estrictamente decreciente. En creciente tenemos que para todo variable de x1 y x2, es decir, dos números que pertenecen a una imagen en x, cuando la x1 es menor o igual a x2, ¿qué quiere decir? Que en este caso, al analizar en la gráfica, tanto la x1 como la x2 van a tener una misma altura o punto en común con y. Es decir, tienen tramos que son crecientes y en ese punto en donde se unen las dos variables va a ser constante y luego continúa siendo creciente. Para este caso, ya vamos a analizar en cambio la función de propiedad estrictamente creciente. Para todo elemento de x1 y x2, donde x1 es estrictamente menor que x2. ¿Qué quiere decir? Que aquí el número primero va a ser menor, el segundo va a ser mayor, pero ninguno de los dos tiene una altura igual, cada quien tiene un punto distinto en y. Por eso es que se mantiene creciente en todo momento y se denomina estrictamente creciente. Para la segunda monotonía tenemos el decrecimiento. Así también se tienen dos propiedades. Cuando la función es decreciente, al igual que la anterior, pero aquí ya se maneja no el menor que, sino mayor que. Tenemos dos números cualesquiera, en el caso de la decreciente, analizando la gráfica, el primer número que es mayor que el segundo, ambos tienen una misma altura, pero tienen tramos decrecientes, es decir, con la pendiente hacia abajo. Por eso es que se denomina decreciente, ya que mantienen un punto constante entre los dos. En estrictamente decreciente, aquí el x1, que es el primer número, va a ser totalmente mayor que el x2. Ya no varía en cuanto a que tengan una misma altura, sino que cada uno tiene un punto distinto en y. Ejemplo, en esta gráfica el x1 tiene una altura más grande que el x2. Eso hace que la función tenga una pendiente hacia abajo, formando estrictamente decreciente. En cuanto al conjunto de salida y de llegada en una función real, se representa en subconjuntos no vacíos de los números reales, donde toda función de A en B se llama función real. El conjunto de salida también se lo considera como dominio de la función de A, y el conjunto de llegada viene a ser el recorrido, un subconjunto de B. Y se define el recorrido con la siguiente abreviatura, rec de la función, donde las y pertenecen a una imagen de las variables de x en A. Cuando el conjunto de llegada es todo el conjunto de números reales, se dirá que simplemente la función es real o definida en A.
Esto sucede cuando todos los elementos del conjunto B se relacionan con los elementos del conjunto A. En el ejemplo que tenemos hay dos conjuntos, A y B. Si bien es cierto, todos los elementos de A se relacionan con un elemento de B, pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, aquí sobra 12. En ese caso, el recorrido solo sería de 2 hasta 10 y un elemento queda excluido. Sin embargo, el codominio o el conjunto de llegada es todos los números sin importar la relación que tengan con los elementos de A. Observemos. Para ello también sabremos qué es el grafo. Comprendamos que el grafo se designa con la abreviatura GF y se define como el subconjunto o el conjunto donde X y F de X conforman una coordenada perteneciente al conjunto A. El grafo es un subconjunto no vacío de R al cuadrado, es decir, de los reales al cuadrado, donde complementa a ese conjunto, donde pueden ser graficados en un sistema de coordenadas rectangulares a la gráfica resultante a la cual denominamos representación gráfica de la función. Para ello vamos a comprender qué es dominio, recorrido, codominio y dominio. En este caso el dominio son todos los elementos del conjunto A. El codominio serían todos los elementos del conjunto B, sin importar si hay relaciones o no con los elementos de A. Es decir, sería del 2 al 12. Pero aquí el recorrido solo serían los números que tienen unión de flecha con los elementos de A, es decir, del 2 al 10. No tomamos en cuenta 12. Para el grafo tenemos la conformación de coordenadas al unir los elementos de A con B, es decir, X y Y, sería 1,2, 2,4, 3,6, así como está en la pantalla, y vamos formando coordenadas. Para concluir tenemos la función afín. Una función afín viene a ser la función de los números reales definido como esta forma, que y o f de x es igual a x más b, donde x es un número real fijo y donde b es un número real también fijo, pero con la pendiente. A siempre va a ser la pendiente. Y en este caso el único número que va a ser variable es la x y los números fijos son a y b. B es la ordenada, es decir, el punto donde se cruza con y si no hay un valor de B, es decir, si B vale 0, esa función se llama lineal. Como podemos observar en la gráfica, aquí tenemos lo que es la función afín, donde se cruza con un punto en y un punto en X. En cambio, en la función lineal no se cruza con la línea de la coordenada de Y, sino solamente por el origen. En otros tipos de función afín tenemos lo que es la función nula y constante. En el caso de la función nula es cuando el valor de a y b es igual a 0. Por tanto, en esta función se describe que está definido como que no toma valores en x porque no existe. Es decir, que el valor de x es 0, pero pertenece a todos los números reales. Por eso es que aparece una línea vertical en x y ninguna línea en y, porque no tiene relación con el eje de las ordenadas. En el caso de la función constante, en este caso sí se complementa con el eje de las ordenadas, ya que si b no es igual a 0 va a tomar algún valor, por lo tanto es constante, pero no toma valores fijos en x. Es decir, mantiene un valor fijo en y para todas las x, por lo cual conforma una línea horizontal y se mantienen a la misma altura y conforma lo que es constante. Para realizar ejemplos en base a esta clase y para comprender mejor la aplicación de los conceptos aprendidos, vamos a realizar estos ejercicios, los cuales van a servir para resolver las actividades de aprendizaje de la página 102 del libro de primero de bachillerato. A continuación, continúa un video el cual explicará el procedimiento de cada uno de los ejemplos y en los cuales usted se va a basar para poder resolver estos ejercicios tomados de la página indicada. Muy bien, con respecto a los ejercicios sobre funciones reales y monotonía de funciones de lo aprendido en la teoría, vamos a tomar como ejemplo el ejercicio 1, tomado de la página 102 del libro de primero de bachillerato, en el cual se indica que en el siguiente ítem se define como función real y deben de indicar el dominio y el recorrido de esa función en el sistema de coordenadas rectangulares para luego representar todo esto
en una gráfica. Observemos que para t de x, que es la función, toma diferentes valores en y como 4, 3, 2 y 1. Y para x le pertenecen valores en x representados en intervalos. Lo que vamos a hacer en este momento es interpretar el lenguaje matemático del dominio y del recorrido de esa función t de x con respecto a los intervalos. Para poder interpretar lo que son los intervalos, primero determinaremos cuáles son los valores que componen tanto los valores de y como los valores de x. En este caso, para lo que es t de x, tenemos 5 valores, entonces lo vamos a ir enumerando. T1 de x, T2 de x, T3 de x, T4x y T5x. Al lado de cada uno va el resultado que está con las llaves, que sería 4 en el primer caso, 3 en el segundo, 2, 1 y 0. Ahí tenemos ya determinados los valores de y. Ahora vamos a interpretar los intervalos que tenemos para x. Recordemos que si tenemos corchetes del lado contrario, que estoy remarcando con color naranja, es como cuando se aprendió en décimo sobre los paréntesis que representaban intervalos abiertos. En este caso, un corchete invertido representa a un intervalo abierto, como lo hacía un paréntesis. Los intervalos abiertos, recordemos, son aquellos que no incluyen a los números de los extremos, es decir, que si tenemos un intervalo de menos 4 a menos 3, solo se toman en cuenta los números decimales que están entre ellos y no el menos 4 ni el menos 3. Entonces, estos son intervalos abiertos. En el caso de que no se incluye, entonces en la respuesta no hay que escribirlo, solamente lo que está por dentro de los extremos, no esos extremos en sí. Ahora, cuando nosotros tenemos intervalos abiertos, utilizamos el signo menor que cuando es abierto, porque se supone que no estamos tomando en cuenta los extremos. Eso es contrario cuando tenemos corchetes que sí están encerrados de su lado normal, es decir, corchetes que representan intervalos cerrados. Si ustedes pueden observar, en este caso el corchete está en su lado normal. Entonces, al interpretar un intervalo cerrado, quiere decir que los números que están dentro del intervalo sí van a estar incluidos en la respuesta. Es decir, que esto sí incluye los extremos. Y hay que tomarlos como parte de la solución. Entonces, una vez explicado esto, podemos interpretar cuáles son las respuestas de cada uno de esos intervalos. En este caso, como no tenemos intervalos cerrados, pero en el caso de que llegue a verlos, cuando el corchete está en su lado que le corresponde, se utiliza lo que es el signo mayor igual que, porque como sí incluye los números de la solución, se utiliza el mayor igual que. Pero en el caso que sea el corchete cerrado hacia el lado izquierdo, se utiliza el signo menor igual que es como el menor pero con el signo subrayado abajo. En este caso, como todos son abiertos, los valores de x van a tomar valores menores a menos 3. Aquí como no se incluye menos 3, solo se pone menores a menos 3. Y valores mayores a menos 4. Ahí le aumento el signo menos 3 que me olvidé de ponerlo. Aunque x se lee hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho como menor que, hacia el lado izquierdo, a pesar de que este signo es menor, se lee como mayor, porque estamos leyendo del lado contrario. Lo mismo hacemos con el segundo intervalo. Tenemos valores entre menos 3 y menos 2. Y como son intervalos abiertos, sería entonces la respuesta que x toma valores menores a menos 2 y mayores a menos 3. Lo mismo hacemos con el tercero. Hay valores entre menos 2 y menos 1. X toma valores menores a menos 1 y mayores a menos 2. Cuando la y vale 2. Cuando tx o la y vale 1, x toma valores menores a 1 y mayores a 0. Aquí hemos interpretado solo 4 puntos. Más adelante interpretaremos un punto más. Entonces, este es el principio que ustedes deben de seguir.
para poder representar después gráficamente la función. Para la gráfica tenemos lo siguiente: en el eje Y los valores que toma desde el 0 hasta el 4 y en el eje X los valores que van desde el 0 hasta menos 4. En el caso de, como les había explicado, de t de x, representa todos los valores en y, y en el caso de los intervalos representan los valores en x. Entonces, vamos a interpretar esto. Nos ubicamos en el eje de las x para luego decir, cuando la y toma el valor de 4, el eje x está comprendido entre menos 4 y menos 3. Entonces, vamos a la altura de 4 y ponemos dos puntitos entre menos 4 y menos 3. Pero solamente como guía, porque como son intervalos abiertos, ustedes van a poner un círculo sin pintar. Eso quiere decir que el intervalo es abierto. Y trazamos la línea recta que representa la trayectoria de ese trozo o de esa semirrecta de la función. Por eso es una función a trozo. En la siguiente, en cambio, cuando la y toma valor 3, x está comprendida entre menos 3 y menos 2. Entonces nos vamos a la altura de 3 en y recorre la línea entre menos 3 y menos 2. Entonces, como también son intervalos abiertos, ponemos círculos sin pintar. Solo trazamos la línea que corresponde a la semirrecta. El mismo proceso hacemos con el tercer punto. Cuando t de x o cuando y vale 2, la x comprende valores entre menos 2 y menos 1. Entonces ahí le pongo con una flechita para que sepan que ese corresponde a la línea del valor de 2. Nos vamos a la altura de 2 y corresponde al segmento entre menos 2 y menos 1 en x. Ponemos la línea de la semirrecta. Vamos al siguiente valor que nos faltaba, que es cuando t de x vale 1, comprende valores entre menos 1 y 0, que es la que yo había omitido. Y la última corresponde al valor de 0. Muy bien, cuando la y vale 1, x corresponde entre menos 1 y 0. Entonces ponemos dos círculos entre menos 1 y 0 correspondiente al eje x. Por eso es que sale una línea horizontal. Y para la última lo mismo. Cuando la y vale 0, x toma valores entre 0 y 1. Entonces nos vamos al origen, trazamos el valor de 1 en el lado positivo y ubicamos círculos sin pintar para representar que es un intervalo abierto, trazando con otro color la línea de esa semirrecta o trozo de la función. Entonces ahí hemos representado la función a trozos. Tenemos pequeñas semirrectas o segmentos que componen a la función en su totalidad. Ahora sí podemos interpretar que el dominio de t de x son los valores desde donde inicia el primer punto en x y hasta donde termina. Aquí vemos que el primer punto empieza en menos 4. Y como es un intervalo abierto, al igual que el 1 positivo, que es el último punto en blanco con respecto a las líneas horizontales, se van a poner corchetes del lado invertido, recordando que eso interpretamos como intervalo abierto, porque los puntos están sin pintar. Entonces tenemos intervalo abierto, menos 4, 1 positivo y cerrado en intervalo abierto porque estamos con el intervalo sin pintar. Ahora, una vez determinado lo que es el dominio, recordemos que eso siempre va a ser en base al eje de las x, el dominio. Una vez interpretado lo que es el dominio de la función en el eje x, ahora vamos a interpretar el recorrido en cuanto al eje y. Entonces nosotros hacemos una vista, una observación de manera vertical. El recorrido de esta función tx va a ser abierta en el caso de 0 hasta 4. Pero como sí tenemos determinado cuál es el término de esta función, va a ser cerrado en 0, inicia en 0, porque no se va ni se extiende hacia ningún otro lado, sino que inicia y termina, tiene un inicio y un fin. Entonces, como el corchete está en su lado normal, tenemos un intervalo cerrado que empieza en 0 y termina en 4, en el eje vertical.
Concluido eso, ya pueden realizar el ejercicio de la actividad de aprendizaje similar. Para el ejercicio 2 tenemos un ejemplo que dice: a continuación se define una función f e indica el dominio y el recorrido de f y traza la gráfica de la función. Tenemos dos llaves. La primera llave representa a las variables de x y fx representa a las variables de y. Ahora lo que nos toca es interpretar cuál es la respuesta para las variables en x. Aquí tenemos un intervalo cerrado que sí incluye los extremos. ¿Qué quiere decir? Que menos 4 y 2 sí son parte de la solución porque es un intervalo cerrado. Lo mismo tenemos en la solución para los valores de x que toma cuando la y vale menos 3 y cuando y vale 1. Y vamos a recordar cómo se interpreta cuando el corchete esté invertido del lado izquierdo. Sería un intervalo abierto, pero el segundo es un intervalo cerrado. Vamos a interpretar el dominio y el recorrido de esa función. Para interpretar el dominio y el recorrido, primero vamos a determinar los valores de la solución en x. Nos vamos al corchete que tenemos en la primera llave, que dice menos 4,2, que sí incluye a menos 4, entonces sigamos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y termina en 2. Esas serían las respuestas de los valores que hay en x. Pero vamos ahora a interpretar los valores que x toma para llegar a las respuestas de y. Para fx tenemos dos respuestas. Tenemos f1x y f2x. La primera cuando vale menos 3, es decir, cuando la y toma valor menos 3, y la segunda cuando toma valor 1 positivo. Interpretemos el intervalo. Dice que es cerrado. Entonces quiere decir que va a tomar valores entre menos 4 y 0. Entonces, como es cerrado, ponemos x toma valores menores iguales que 0, porque es cerrado, y mayores iguales que menos 4. Ya saben que al leer ese signo al revés, del lado izquierdo, se lee como mayor. Ahora, en la segunda respuesta tenemos en cambio que x toma valores menores iguales a 2 porque está cerrado del lado derecho, pero es abierto del lado izquierdo por el corchete invertido. Entonces es mayores a 0. Tenemos mayores a 0 porque el 0 no está incluido dentro de ese intervalo. ¿Ok? Una vez interpretado eso, vamos a representar gráficamente la función. En la gráfica nosotros ya tenemos estructurado lo que es el eje Y y el eje X con las respuestas que hemos obtenido. Vamos a ubicar el primero. Cuando nos ponemos a la altura de menos 3 en Y, X toma valores entre menos 4 y 0, que sí incluyen a menos 4 y a 0. Entonces nos vamos a la altura de menos 3, señalamos dónde debe de ir trazada la línea, a esa altura, y buscamos menos 4. Y como estamos hablando de que sí y se incluye el círculo y el 0, vamos a pintar el círculo que corresponde a cada punto, porque son intervalos cerrados. Entonces los pintamos, denotando así que sí están incluidos en la solución, al igual que cuando nos ubicamos en 0. Una vez determinados esos puntos, trazamos la línea horizontal que identifica la semirrecta o el trozo de esa función. Terminamos con la primera, vamos ahora a la segunda. En la segunda tenemos que cuando la y se ubica en 1 positivo, x toma valores abierto en el eje del 0, donde se ubica 0 al origen, pero cerrado en 2 positivo. Entonces nos ubicamos a la altura de 1 y 0 se encuentra en la línea del eje Y, pero 2 sí va a estar pintado porque es un intervalo cerrado del lado derecho. Solamente del lado de 0, que es izquierdo, está sin pintar, porque no es un intervalo cerrado, sino abierto. Trazamos la línea de la función, la semirrecta, y tenemos ahí la función a trozos. Concluido esto, nos vamos a analizar las actividades de dominio y de recorrido. Con respecto al dominio de esta función, nos ubicamos en el eje X,
donde inicia el primer punto y donde termina el último punto. Si usted puede observar, inicia en -4 y termina en 2. Como terminan en intervalos cerrados, ponemos los corchetes del lado correspondiente, no del lado invertido. En el caso del recorrido, tenemos que inicia en -3, lo vemos de forma vertical. En -3 inicia y termina en 1. Como si está definido cuáles son los números en donde inicia y donde termina, también es un intervalo cerrado. -3 y 1. Cuando suele ser en infinito, es abierto porque no se determina hasta dónde puede continuar ese número en el intervalo. Concluido esto, vamos a analizar lo que son las actividades de aprendizaje. En las actividades de aprendizaje tomamos los ejercicios número 1 y 2 del libro de primero de bachillerato de la página 102. Los ejercicios son similares a los que he explicado en este momento. Usted va a tener que interpretar cada uno de los intervalos. Aquí tenemos un ejercicio con decimales. Y para comprender más sobre lo que es funciones a trozos, usted se va a ir al video de la parte 2 que corresponde a la semana 17 aquí en mi canal. En el segundo ejercicio también tienen uno similar al ejemplo 2, donde van a tener que interpretar el lenguaje matemático, cuáles son los valores de X y cuáles son los valores de Y. En este caso recordemos los corchetes, tomen muy en cuenta cómo están ubicados, si son intervalos abiertos o si son intervalos cerrados. Una vez explicado esto, estudiantes, espero que les haya sido de ayuda este video y no olviden de suscribirse aquí a mi canal para tener noticias de los videos recientemente subidos. Éxitos.